Gané el premio más grande de la lotería en la historia del estado, pero decidí mantenerlo en secreto. Llamé a mi familia pretendiendo estar desesperado por dinero, solo para ver quién me ayudaría. Mis padres me colgaron el teléfono. Mi hermana dijo que era un perdedor, pero mi hermano menor condujo 200 millas con sus últimos $500. Lo que hice después lo cambió todo. El 8 de octubre amaneció sin promesas en Valencia. Era miércoles y Álvaro Soler, de 34 años, seguía su rutina como cualquier otro día. Vivía solo en un modesto apartamento del barrio de Ruzafa, rodeado de libros polvorientos, cables enredados y tazas de café olvidadas. Técnico informático, trabajaba desde casa arreglando ordenadores para particulares y pequeños negocios. Su vida era predecible, solitaria, sin sobresaltos. Aquella mañana, como tantas otras, encendió el portátil mientras preparaba un café con leche. Entre los correos sin importancia y las notificaciones de redes sociales, le vino a la cabeza revisar los resultados del sorteo de la Lotería Nacional. Había comprado un boleto por internet la semana anterior, casi por inercia. No era jugador habitual, pero aquella vez, por alguna razón inexplicable, había sentido el impulso de participar. Al ver los números ganadores, su cuerpo se tensó de golpe. 1 a 1, coincidían con los suyos. Los 5 principales, los 2 complementarios. Todo encajaba. La vista se le nubló. Pensó que estaba leyendo mal. Volvió a mirar. Revisó el boleto en su correo. Abrió otra web, luego otra. Lo confirmó varias veces. No había error. Era el único ganador del premio mayor, el más grande jamás entregado en la historia de la Comunidad Valenciana. 132 millones de euros. 132 millones. Se quedó quieto, con las manos apoyadas en el borde de la mesa. La cafetera seguía borboteando al fondo. El aroma llenaba el aire, pero él ya no sentía nada. Era como si el tiempo se hubiese detenido. Tardó más de 1 hora en reaccionar, en llamar al número de contacto que figuraba en el sitio oficial. Lo atendió una mujer con voz templada, que lo felicitó, le habló de protocolos, de seguridad, de citas con asesores financieros. Todo le sonaba lejano, como si le hablasen desde otro mundo. Cuando por fin colgó, el silencio volvió a instalarse en el apartamento, pero esta vez era diferente. Pesado, extraño. Durante las siguientes horas, caminó de un lado a otro, repasando mentalmente su vida. Tenía una familia dispersa con la que apenas hablaba. Sus padres, Ernesto y Pilar, vivían en Albacete, jubilados, siempre quejándose de los precios, de la política, de todo. Su hermana Marta era abogada en Madrid, exitosa, fría, práctica. Y Javier, su hermano menor, vivía en Zaragoza. Hacía años que no compartían más que mensajes esporádicos. Álvaro no tenía pareja ni amigos íntimos. Su existencia se había reducido a rutinas funcionales, sin afectos profundos. Y entonces le vino una pregunta que lo descolocó por completo. ¿Quién no querría si él no tuviera nada? La pregunta lo taladró con más fuerza que la noticia del premio. ¿A quién le importaba, de verdad, Álvaro Soler? ¿Quién movería un dedo por él si creyera que estaba arruinado, sin dinero, sin nada que ofrecer? Porque ahora, con 132 millones en el banco, todos querrían algo. Pero antes de todo eso, ¿quién estaba? Necesitaba saberlo. De forma brutal, honesta, inapelable. Por eso, en lugar de compartir la buena noticia, decidió guardarla en absoluto secreto. No se lo contaría a nadie, ni a sus padres, ni a sus hermanos, ni a los pocos conocidos que tenía. Llamaría a cada uno fingiendo una situación desesperada. Les diría que había perdido su trabajo, que no podía pagar el alquiler, que necesitaba una pequeña ayuda. 300 euros. Una cantidad que no arruinaría a nadie, pero que se revelaría algo esencial: el nivel de empatía, de compromiso, de amor. Se obligó a no pensar demasiado. Si lo hacía, se acobardaría. Encendió el viejo teléfono fijo de la casa, una reliquia que conservaba por costumbre, y marcó el número de sus padres. Sabía que seguían usando el mismo desde hacía décadas. Sintió cómo le temblaban los dedos. El tono de llamada sonaba eterno. El corazón se le aceleraba. A cada pitido, sentía que algo dentro de él se preparaba para romperse. Iba a empezar. Con esta llamada, pondría en marcha el plan más importante de su vida. Un plan que no tenía que ver con dinero, ni con herencias, ni con castigos. Tenía que ver con algo mucho más básico: saber a quién seguir llamando familia. Diga. La voz de Pilar sonaba seca, ligeramente áspera.
Al fondo se oía el zumbido del televisor encendido, probablemente con el volumen alto, como siempre lo tenían. Álvaro cerró los ojos un segundo antes de contestar, intentando encontrar el tono justo entre preocupación y humildad. «Mamá, soy yo». «Álvaro, hijo, qué raro que llames. ¿Está todo bien?» La frase era automática, una formalidad más que una muestra de interés. Hacía meses que no hablaban, y su madre ni siquiera intentó disimular la sorpresa. «Bueno, no exactamente», respondió él, dejando que un silencio incómodo se colara entre palabras. «Te llamo porque estoy pasando por un momento complicado. Me cuesta decir esto, pero necesitaba hablarlo con vosotros». Al otro lado, Pilar no respondió de inmediato. Solo se oyó el fondo de televisión cambiando de canal. Luego, una voz masculina intervino. Era Ernesto, su padre. «¿Qué pasa, Álvaro?» El tono era directo, impaciente. «Perdí el trabajo», dijo, tragando saliva. «Cerraron el contrato con la empresa con la que trabajaba desde casa y no me pagan desde hace semanas. Me han cortado la luz esta mañana y el alquiler vence pasado mañana. Estoy mal, papá». Un nuevo silencio. Esta vez más largo, más pesado. Álvaro apoyó el codo de la mesa y se cubrió la frente con la mano. El corazón le latía con fuerza. No era fácil mentir así, aunque lo hiciera con un propósito claro. No era fácil fingir desesperación cuando lo único que lo consumía era la necesidad de saber. «¿Y no tienes ahorros?», preguntó Pilar al fin, en un tono casi acusatorio. «No, mamá, lo poco que tenía se fue en estos últimos meses. No tengo a quién acudir. Por eso os llamo». «¿Y qué esperas que hagamos nosotros?», la interrumpió Ernesto, seco. «Estamos con la pensión justa. La electricidad subió una barbaridad, y ya bastante tenemos con lo nuestro. Solo necesito 300 euros para pasar el mes», dijo Álvaro, con la voz apenas audible. «En serio, puedo devolvéroslo en cuanto salga algo. Pero ahora mismo». «Álvaro», intervino Pilar con una voz que quiso sonar dulce, pero estaba vacía. «Ya sabes cómo estamos. No es que no queramos ayudarte, es que no podemos. A mí me encantaría, hijo, pero las cosas no están fáciles». Él se quedó en silencio. No sabía qué responder. No porque esperara que lo sacaran de la ruina que había inventado, sino por lo crudo que resultaba escuchar esa falta de disposición tan limpia, tan inmediata. Ni una pregunta más, ni una preocupación genuina, ni siquiera una frase de consuelo. «De acuerdo», murmuró, «apenas». «Seguro encuentras la manera», añadió Ernesto, ya dispuesto a colgar. «Siempre has sido apañado con esas cosas de informática». «Sí, claro». «Bueno, hijo», dijo Pilar, «cuídate mucho, ¿vale? Nos alegra saber de ti, aunque ojalá fuera en mejores circunstancias». Álvaro no contestó. Ni siquiera supo en qué momento la llamada terminó. Solo se dio cuenta de que el tono de línea ocupada había vuelto cuando ya llevaba varios segundos mirando la pantalla sin expresión. Dejó el teléfono sobre la mesa. El apartamento parecía más oscuro, más pequeño. Sintió que la garganta se le cerraba y el estómago le pesaba como si hubiera tragado piedras. No era una cuestión de dinero. Nunca lo fue. Lo que le dolía era la inercia con la que sus padres lo habían empujado fuera, sin dudarlo, sin pensar siquiera en preguntarle cómo se sentía, si necesitaba hablar, si tenía para comer. No se levantó del sofá durante horas. El café de la mañana seguía allí, ahora frío, casi intocable. Las cortinas permanecían cerradas, y la luz de la pantalla del ordenador era la única claridad en la sala. Álvaro repasaba mentalmente la conversación, cada palabra, cada entonación, buscando alguna grieta que le permitiera convencerse de que estaba exagerando. Pero no había ninguna. Pasado el mediodía, se obligó a salir. Caminó sin rumbo por las calles de Ruzafa, atravesando cafés con terrazas llenas, mercados con olor a fruta y aceite, y tiendas que cambiaban de nombre cada 3 meses. Todo seguía igual afuera, como si su mundo no se hubiera resquebrajado hace apenas unas horas. Entró en un bar pequeño, pidió una caña y se sentó frente a una ventana. Sacó su móvil, lo desbloqueó y comenzó a deslizar la lista de contactos. Se detuvo en el nombre de su hermana, Marta Soler. El siguiente paso, parte del plan, parte del dolor, pero aún no estaba listo. El rechazo de sus padres lo había dejado sin aliento. Necesitaba reponerse, aunque fuera por un momento, antes de enfrentarse a la que sabía que sería una conversación aún más dura. Marta no era emocional, ni cercana, ni cálida. Era eficiente, brillante, exitosa.
y despiadada cuando quería. Guardó el teléfono y se quedó allí, bebiendo lentamente, observando la vida pasar sin él. Pensaba en el pasado, en los veranos en Albacete cuando todavía eran niños y las cosas parecían menos rotas. Pensaba en cómo se había convertido en un extraño para su propia sangre. Y, por primera vez desde que recibió la noticia de la lotería, sintió que el dinero no iba a cambiar nada de eso. Volvió a casa ya de noche. Encendió solo una lámpara del rincón y se sentó en el suelo, junto a la mesa baja del salón. Sacó una libreta que no usaba desde hacía años y comenzó a escribir. Una lista, no de personas, sino de recuerdos. Instantes en los que se había sentido acompañado. Momentos en los que alguien, incluso por accidente, le había tendido la mano. La lista era corta. Y, sin embargo, al llegar a la mitad de la página, un nombre apareció con claridad. Javier, el hermano menor. El que se fue a Zaragoza hacía años para estudiar algo que luego abandonó. El que nunca volvió a casa en Navidad porque no se sentía cómodo con tanta hipocresía. El que había dejado de hablar con todos, incluso con él, aunque sin rencores declarados. No se hablaban desde hacía más de un año. Un mensaje por su cumpleaños, una respuesta tardía, y nada más. Pero algo en su recuerdo se mantuvo cálido. No sabía qué. Tal vez una noche en la infancia donde le defendió de Marta en medio de una pelea. Tal vez una frase al oído cuando su perro murió y nadie más pareció notarlo. No, aún no lo llamaría. Primero, Marta. Primero, la certeza de cuán lejos podían llegar los lazos cuando se tensaban hasta romperse. Se levantó del suelo y se obligó a comer algo. Encendió el horno y metió una pizza congelada. Mientras esperaba, se asomó por la ventana. El cielo de Valencia estaba despejado y las luces naranjas de la calle dibujaban sombras en la acera. Álvaro apoyó la frente contra el cristal. Sabía que el camino que había comenzado no sería fácil, pero también sabía que solo a través de esa dureza encontraría la verdad que tanto necesitaba. Y eso valía más que los 132 millones. El jueves por la tarde, Álvaro estuvo casi una hora con el teléfono en la mano, sentado en el sofá, contemplando el nombre de Marta en la pantalla. Marta Soler, abogada, especialista en derecho fiscal, socia en uno de los despachos más prestigiosos de Madrid, la hija perfecta, la que había salido adelante, que siempre supo lo que quería, que nunca tuvo dudas, y también la que sabía señalar errores con la precisión de un bisturí. No era solo la distancia física lo que los había separado con el tiempo, sino la distancia emocional. Desde adolescentes, Marta había cultivado una superioridad silenciosa que con los años se volvió abierta, casi cruel. Álvaro recordaba las cenas familiares en las que cada frase suya era corregida, cuestionada, analizada como si fuese una exposición ante un jurado. Ella no hablaba, dictaba sentencia, pero tenía que seguir adelante. El plan no era una venganza, aunque lo pareciera. Era una búsqueda de certezas. Necesitaba saber quién estaría ahí si él no tuviera nada. Marcó. El tono tardó más de lo habitual. Álvaro pensó en colgar justo cuando la voz de su hermana apareció, clara y apurada, como siempre. ¿Sí? Hola, Marta, soy yo. Álvaro. Vaya, ¿todo bien? ¿Tienes un minuto? Estoy saliendo para una reunión. Pero dime rápido. No preguntó cómo estaba. No preguntó si pasaba algo. Solo quería que se lo dijera rápido. Álvaro sintió el mismo nudo que había sentido la noche anterior. Pero esta vez no dejó que le afectara tanto. Ya estaba preparado. Mira, te llamo porque estoy pasando un mal momento. Perdí el trabajo, me deben dinero y estoy sin poder pagar el alquiler. Me han cortado la luz, Marta. No tengo a quién recurrir. Solo necesito 300 euros. Es temporal, de verdad. La línea quedó en silencio. Pero no fue un silencio vacilante como el de sus padres. Fue un silencio denso, como si detrás del teléfono alguien estuviese calibrando la fuerza del golpe que iba a dar. Álvaro, ¿de verdad me estás llamando para pedirme dinero? No me queda otra. Es una situación límite. ¿Y se supone que yo tengo que creerte? ¿Perdón? Vamos a ver. Continuó ella, y su tono cambió de inmediato al de una fiscal en sala de juicio. Hace años que tomas malas decisiones. Te metiste en negocios que no funcionaban, dejaste de estudiar cuando todos apostábamos por ti, y ahora me vienes con esto. ¿Cuánto tiempo llevas sin trabajar de verdad? He estado trabajando, replicó él, sintiendo cómo le temblaba la mandíbula. ¿Desde casa? ¿Arreglando ordenadores? Eso no es un trabajo serio, Álvaro, y lo sabes. Siempre has vivido al borde, sin previsión, sin estructura.
Y ahora me vienes con que te han cortado la luz. ¿De verdad? Sí. No me lo creo. ¿Qué? Lo que oyes. Esto suena a una de tus excusas para evitar hacerte cargo. Igual que cuando le pediste dinero a papá hace 3 años. O cuando te hiciste el enfermo para no ir a la boda de Laura. No tenía dinero para el tren, respondió, casi en un susurro. ¿Y lo dijiste? No. Te inventaste una fiebre. Siempre es así contigo. Eres un niño grande. Y yo no estoy para financiar tus caprichos o tus fracasos. La palabra fracasos le cayó como una piedra en el pecho. Se quedó en silencio. Pero ella no terminó. ¿300 euros? No es el dinero. Créeme, me sobran 300 euros. Pero no te los voy a dar. Porque lo que necesitas no es dinero. Es crecer, hacerte responsable. Y no puedo seguir premiando tu inmadurez. No estoy pidiendo un premio, dijo Álvaro, con la voz baja, quebrada. Solo un gesto, un poco de ayuda. ¿Un gesto? Álvaro, ni siquiera sé en qué gastas lo que tienes. Si fumas, si bebes, si juegas. No te veo hace años. No sé quién eres ahora. Y sinceramente, no tengo tiempo para averiguarlo. Entonces, ¿es un no? Es un no, pero espero que te sirva para cambiar. Y si algún día decides tomarte la vida en serio, quizá podamos hablar como adultos. Y colgó, así, sin despedida. El tono final retumbó como una bofetada en el oído. Álvaro dejó el teléfono caer en el sofá y apoyó la cabeza en las manos. No sintió rabia, sintió un vacío, una especie de resignación amarga. Había algo distinto en esta segunda negativa. No era solo frialdad, era desprecio, puro y directo. Marta no lo veía como un hermano, lo veía como un error, un caso perdido, alguien cuya presencia era un recordatorio incómodo de lo imperfecto que podía ser todo. Se levantó y fue al baño. Se miró en el espejo largo, con la luz blanca del techo clavándose en su rostro ojeroso. ¿Realmente se veía como alguien derrotado? ¿Como un hombre que no merecía ser ayudado? Tal vez sí, tal vez lo parecía, incluso con cientos de millones en el banco. La paradoja le revolvía el estómago. La noche cayó sobre Valencia con un cielo claro, sin nubes. Desde la ventana del apartamento se veían las luces del centro parpadear a lo lejos. Álvaro preparó algo de cena por primera vez en días, una tortilla con lo poco que tenía en la nevera. Comió en silencio, sin música, sin televisión, sin distracciones. Después, encendió su portátil. Abrió el archivo donde había empezado a escribir la lista de recuerdos. Añadió una línea nueva, breve. Marta, juicios en apelación. Guardó el documento y cerró el ordenador. Fue entonces cuando se permitió hacer algo que no esperaba: llorar. No por la humillación, no por la dureza de las palabras. Lloró porque, en el fondo, aún guardaba una esperanza tonta de que alguien lo viera más allá de sus errores, de su pasado, de su silencio. Lloró por lo que pudo haber sido y no fue. Cuando se secó las lágrimas, respiró hondo y tomó una decisión. Al día siguiente, llamaría a Javier. Solo quedaba él. El viernes por la mañana amaneció con el apartamento aún en penumbras. Álvaro no había dormido bien. Las palabras de Marta, secas y despiadadas, seguían repitiéndose en su mente como un eco persistente. Se levantó sin prisa, como si el cuerpo pesara más de lo normal, y fue directo a la cocina para prepararse un café. El mismo café que ya no sabía igual. Se sentó frente a la ventana y observó la calle vacía. La ciudad comenzaba a despertar, pero él no sentía que formara parte de ella. Era un espectador, uno invisible. Tenía el móvil sobre la mesa. Esta vez no dudó tanto. Sabía que el siguiente paso era Javier. El último nombre en su lista, la última llamada antes de aceptar, o no, que estaba solo. Marcó el número. No lo tenía grabado como Javier, solo como ZGZ, una forma vieja y críptica que había quedado ahí tras uno de sus pocos intercambios. Sonó varias veces. Álvaro pensó que iría al buzón de voz. Pero al quinto tono, una voz ronca respondió. «Sí, Javi, soy Álvaro». Hubo una pausa corta, pero no cargada de tensión. Solo sorpresa. «Hostia, no esperaba esta llamada». «Ya, lo sé. Perdona por llamar así, de repente. No quería molestarte». «No molestas. Solo me has pillado desprevenido». «¿Estás bien?» Álvaro dudó un segundo. No sabía si repetir la historia. No con él, no con Javier, pero debía ser coherente con el plan. Si había decidido probar quién estaba y quién no, tenía que seguir adelante, sin concesiones. No,
La verdad es que no. Perdí el curro hace un mes. Me han cortado la luz y estoy al límite. No tengo a quién acudir. ¿Qué pasó? No quiero entrar en detalles. Solo necesitaba, no sé, alguien. Estoy pasando una muy mala racha. No te llamaría si no fuera urgente. Javier no respondió de inmediato. Álvaro pensó que se venía otro juicio, otro sermón, otro rechazo. Preparó el cuerpo para recibir el golpe. Pero entonces, la voz del otro lado se suavizó. ¿Dónde estás? Álvaro parpadeó. En casa, en Valencia. ¿Dirección exacta? ¿Qué? Que me digas tu dirección. Joder. Salgo en cuanto termine de empacar unas cosas. Javi, no tienes que venir. No me hagas perder el tiempo. Álvaro. ¿Dónde estás? La urgencia en el tono no era de enfado, sino de decisión. Como si ya supiera lo que iba a hacer incluso antes de marcar el número. Álvaro dudó un segundo, tragó saliva y finalmente le dio la dirección. Vale, salgo en 1 hora. Son casi 300 kilómetros, así que llegaré esta noche. Javi, no tenías por qué hacerlo. Calla, come algo. Nos vemos en unas horas. Y colgó. Álvaro se quedó con el móvil pegado a la oreja aún después de que la llamada terminara. Lo bajó lentamente y lo dejó sobre la mesa. No sabía qué sentir. Había esperado indiferencia, distancia, excusas. No eso. Pasó el resto del día en un estado de inquietud difícil de explicar. Limpiaba sin limpiar, ordenaba sin orden. Se duchó 2 veces. Preparó un poco de arroz y verduras, pero apenas comió. Miraba el reloj cada media hora, luego cada 10 minutos. A las 10:15 de la noche, el timbre sonó. Corrió hacia la puerta y la abrió sin pensar demasiado. Ahí estaba Javier, con el cabello más largo, barba de varios días, una mochila colgando del hombro y los ojos rojos por el cansancio. No dijo nada al principio. Solo lo miró. Álvaro también lo miraba. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que se vieron que por un momento se sintieron como 2 desconocidos intentando reconocerse. ¿Vas a dejarme pasar o qué? Álvaro sonrió, incrédulo, y se apartó. Pasa. Javier dejó la mochila en el suelo, se quitó la chaqueta y se dejó caer en el sofá. Estoy reventado. La carretera estaba fatal y mi coche ya está pidiendo jubilarse. Podías haberme dicho que no. ¿No esperaba? Ya me lo dijiste por teléfono, lo interrumpió Javier mientras rebuscaba en uno de los bolsillos de su abrigo. Pero aquí estoy. Sacó un sobre blanco. Se lo extendió. ¿Qué es esto? Son 500 euros. Todo lo que me quedaba este mes. Te lo doy sin condiciones. Ni devoluciones ni explicaciones. Álvaro no supo qué decir. Miró el sobre, lo tomó con las manos temblorosas, pero no lo abrió. ¿Es demasiado? Javi, no es demasiado. Eres mi hermano. Punto. Se hizo un silencio. Uno denso, pero no incómodo. Javier miró alrededor. Sigue siendo un sitio pequeño, pero acogedor. ¿Tienes cerveza? ¿Solo una? Creo. Perfecto. La compartimos. Yo me pillo el sofá esta noche. ¿No? Álvaro asintió. Javier se levantó, fue hasta la cocina, abrió la nevera y regresó con la botella en la mano. La abrió con la llavecita del llavero, como siempre hacía, y se la pasó. Bebe tú primero. Álvaro tomó un trago corto. Javier hizo lo mismo después y se dejó caer otra vez en el sofá, ahora más relajado. ¿Cuánto hace que no hablamos de verdad? Preguntó. Años. ¿Sabes qué es lo más raro de todo esto? ¿Qué? Que cuando sonó el teléfono y vi tu nombre, supe que algo había pasado. Pero no pensé ni un segundo en decir que no. Y eso me asustó, porque creí que me habías olvidado. Yo también pensé lo mismo de ti. Se quedaron callados un momento más. Luego, Javier señaló la mochila. Traje ropa para unos días. No sé cuánto tiempo necesitas, pero no me voy mañana. No tenías que hacer esto. Claro que sí. A veces hay que hacer lo que toca, aunque no sepamos si servirá para algo. Álvaro sintió que algo se rompía dentro de él. No era dolor, era otra cosa. Una especie de alivio, una grieta por donde entraba. Por fin, algo de luz. Gracias, Javi. No me des las gracias. Solo no desaparezcas otra vez. Álvaro asintió, con los ojos húmedos. El gesto inesperado de su hermano no solo le había dado consuelo, le había devuelto algo que creía perdido hacía mucho tiempo. La sensación de no estar completamente solo en el mundo. A la mañana siguiente, la luz del sol entraba tímida por la ventana del salón cuando Álvaro se despertó. Durante un segundo, no supo qué día era ni por qué había una mochila junto al sofá.
Luego oyó el ronquido leve de Javier, envuelto en una manta gris que había sacado de uno de los armarios. Esa imagen, tan inesperada como simple, le provocó algo difícil de nombrar. No era felicidad, era una mezcla de sorpresa, gratitud y una nostalgia que le oprimía el pecho. Se levantó en silencio y fue a la cocina. Preparó café y sacó 2 tazas, aunque no sabía si su hermano seguía tomando café por las mañanas. Puso pan a tostar, cortó un tomate y buscó un poco de aceite de oliva. La cocina era modesta, pero por primera vez en mucho tiempo, el espacio no le pareció solitario. «Eso huele a desayuno o me estoy volviendo loco», murmuró Javier desde el salón, medio incorporado, con el pelo revuelto y los ojos hinchados. «Huele a desayuno, aunque no prometo nada. Joder, no recordaba la última vez que alguien cocinó para mí», dijo mientras estiraba, arrastrando los pies hasta la mesa. «¿Siempre desayunas así?» «No, hoy es especial». Javier no respondió de inmediato. Solo se sentó frente a él, cogió la taza con ambas manos y bebió un sorbo largo. Luego tomó un trozo de pan, lo untó con tomate y se quedó mirando a su hermano. «¿Qué vas a hacer ahora? ¿A qué te refieres?» «Con todo. El curro, el piso, la luz. Lo que me contaste anoche». Álvaro sintió como el estómago se le encogía. No esperaba tener que mantener la mentira mucho más, pero tampoco quería precipitarse. «No aún. No lo sé. Estoy buscando soluciones. Ayer envié algunos currículums. Supongo que pronto algo saldrá. Y mientras tanto, supongo que intentaré aguantar con lo que pueda. Si es que puedo». Javier lo observó un segundo más, como si quisiera decir algo y se contuviera. Luego cambió de tema. «Hoy tenemos que salir. Te va a venir bien despejarte». «¿Salir a dónde?» «No lo sé. A dar una vuelta. A ver el mar. A caminar sin pensar en facturas ni currículums. Valencia sigue siendo preciosa, ¿no? No es tan fácil desconectar». «Lo sé, pero vamos a intentarlo igual». Terminaron de desayunar en silencio. Javier ayudó a recoger los platos, los lavó sin que se lo pidieran y, en menos de media hora, ya estaban en la calle, caminando hacia la playa. El paseo fue tranquilo, sin prisas. Hablaron poco, pero no hizo falta llenar el silencio. Era un tipo de compañía que Álvaro no recordaba haber sentido en mucho tiempo. A veces, Javier señalaba algo: una tienda cerrada que recordaba de su infancia, una terraza nueva, un perro que le recordaba al que habían tenido cuando eran niños. Álvaro lo escuchaba y asentía, dejándose llevar por esa naturalidad que lo desarmaba poco a poco. Al llegar a la playa, se sentaron en uno de los bancos frente al mar. El viento era fresco, pero el sol suavizaba el aire. Había pocas personas alrededor, algunos corredores, ciclistas, un grupo de niños jugando cerca del agua. «¿Te acuerdas de la última vez que vinimos aquí juntos?», preguntó Javier, sin apartar la vista del horizonte. «Creo que fue verano antes de que te mudaras a Zaragoza». «Correcto. Vinimos con Marta, que no paraba de quejarse del calor. Tú te pasaste todo el día con una camiseta de Nirvana y yo me quemé los hombros como un idiota». Álvaro sonrió. No por el recuerdo en sí, sino por la forma en que Javier lo contaba. Como si todo aquello hubiera pasado hace solo un par de semanas. Como si la distancia que se instaló entre ellos después no hubiera sido tan brutal. «¿Por qué dejaste de hablar con todos?», preguntó de pronto, sin mirarlo. Javier tardó en responder. «Porque me cansé. De las críticas, del juicio constante, del ambiente envenenado que se respiraba en casa. Me fui porque necesitaba espacio. Y luego el espacio se volvió distancia. Supongo que no supe cómo volver. Conmigo tampoco hablaste». «Lo sé, y lo lamento». Álvaro asintió, sin reproche. De alguna manera, comprendía esa huida. Él también se había alejado, aunque sin moverse del lugar. «¿Y ahora qué haces? ¿En Zaragoza?» «Trabajo en una librería. No es nada brillante, pero me gusta. Me permite respirar». «¿Eres feliz?» «No sé si feliz, pero estoy en paz, que ya es mucho». Se quedaron un rato más frente al mar. Luego caminaron por la orilla hasta que el sol empezó a bajar. Javier propuso volver caminando, pero por otro camino, atravesando calles menos transitadas. Pasaron por viejos edificios con fachadas desgastadas, algunos grafitis nuevos, pequeños bares escondidos entre callejones. Cuando llegaron de vuelta al apartamento, ya anochecía. Álvaro preparó algo sencillo para cenar, y Javier sacó una botella de vino que había traído en la mochila. No sabía si te seguía gustando el tinto, pero por si acaso. Nunca dejé de tomarlo. La cena fue más distendida que el desayuno.
Javier contaba historias de clientes raros en la librería, de presentaciones de libros fallidas, de una poeta que hablaba sola en voz alta mientras firmaba ejemplares. Álvaro se rió varias veces. Se sorprendió riéndose. Era una risa limpia, sin tensión. «Te hacía más triste», dijo Javier en un momento de silencio. «¿Por qué?» «Por lo que me contaste. Por cómo lo contaste. Pensé que iba a encontrarte hundido. No sé si lo estoy o si ya no me queda energía para hundirme más. Pues, para lo que vale, aquí estoy». Después de la cena, Álvaro fue al baño. Cuando regresó al salón, vio que Javier había dejado su móvil sobre la mesa. Lo estaba cargando. Álvaro lo miró por un segundo, dudando, no porque quisiera espiar, sino porque algo en él empezaba a temer que todo fuera demasiado perfecto, que, como con todo lo demás, hubiese una trampa escondida, una intención oculta. Pero no había nada, solo el móvil cargándose, la mochila aún cerrada, y su hermano sirviéndose otra copa de vino. «Mañana», dijo Javier, «quiero ayudarte con lo del trabajo. Podemos repasar tu currículum, buscar opciones, hacer una lista. No tienes que hacerlo solo. No tienes idea de cuánto significa eso. No lo hago para que signifique algo. Lo hago porque quiero». Esa noche, cuando Álvaro se metió en la cama, sintió una extraña calma. No la calma de haber resuelto sus problemas. Eso estaba lejos aún. Pero sí una sensación de que algo esencial había vuelto a su sitio. No sabía cuánto tiempo podría mantener el secreto. Ni siquiera sabía si quería seguir haciéndolo. Pero por primera vez desde que todo comenzó, dudó. Dudó porque Javier no le había preguntado nada. No había juzgado, ni exigido, ni insinuado. Solo había estado ahí, sin condiciones. Y eso, para alguien que había aprendido a no esperar nada de nadie, era demasiado. Demasiado bueno para ser mentira. El sábado amaneció más luminoso de lo habitual. La brisa que entraba por la ventana del salón era tibia y constante. Álvaro se levantó antes que Javier, algo inusual dado lo mucho que le había costado dormir las últimas semanas. Se sentía en paz, aunque no completamente tranquilo. Había algo dentro de él que no lograba apaciguar. Una mezcla de culpa y duda, como si el peso de una mentira todavía no dicha creciera con cada gesto sincero que recibía. Mientras preparaba café, miraba de reojo hacia el sofá. Javier dormía profundamente, la boca entreabierta y una pierna colgando por fuera de la manta. Parecía estar donde le correspondía, como si su presencia allí no fuera una excepción, sino el curso natural de las cosas. Después de desayunar juntos, Javier se instaló en la mesa del comedor con su portátil. Había insistido en ayudar a Álvaro con su currículum. No solo revisarlo, sino reconstruirlo desde cero. Quería que fuera algo profesional, convincente, que abriese puertas. «Vas a tener que hacer memoria», dijo Javier con tono firme. «Y nada de modestia. Vamos a poner todo lo que sabes hacer, aunque creas que no es gran cosa». Pasaron casi 3 horas frente al ordenador. Javier hacía preguntas detalladas, fechas, tareas específicas, habilidades. Álvaro respondía con lo que recordaba, intentando sonar natural. Pero sentía que cada respuesta era un paso más en la tensión invisible entre la verdad que escondía y la realidad que construía. No era fácil mantener el disfraz cuando alguien se acercaba tanto. «Aquí tienes mucha más experiencia de lo que aparentas», dijo Javier al terminar una sección. «Has trabajado más de lo que te reconoces. ¿Por qué nunca lo pusiste todo junto? Supongo que nunca me vi como alguien competente. Siempre me vendí como el que hace apaños. Pues ese que hace apaños ha llevado 3 negocios por su cuenta, gestionado clientes, presupuestos y sabe resolver problemas sin depender de nadie. No vuelvas a llamarte así». Álvaro asintió, sintiendo un nudo en la garganta que disimuló con un trago largo de agua. Esa tarde, fueron juntos a imprimir varias copias del nuevo currículum y a repartirlas por algunos locales y empresas de informática que todavía aceptaban solicitudes presenciales. Javier insistía en acompañarlo a cada lugar y en cada uno se quedaba afuera esperándolo, sin presionar, sin hacer preguntas al salir. Cerca de las 6, mientras caminaban de regreso a casa, Javier se detuvo frente a una tienda de segunda mano que anunciaba liquidación total. Había una pequeña vitrina con libros viejos, objetos decorativos pasados de moda y una radio portátil de los años 90. «¿Te acuerdas de la radio que teníamos en la cocina?», preguntó Javier. «La Philips azul. Siempre sonaba Radio Nacional o alguna emisora de noticias. Y mamá decía que el mundo se iba al carajo cada mañana, aunque nunca hacía nada al respecto». Álvaro sonrió, pero notó un cambio en el tono de su hermano.
Había cierto cansancio en la voz, un matiz de amargura. ¿Estás bien? Sí, es solo que, suspiró. Ver cómo están ellos ahora, tan encerrados en su propia frustración, no sé. Me alegra haber salido de todo eso. Pero también me duele pensar que tú te quedaste ahí tanto tiempo. No me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde, dijo Javier, mirándolo de lado. Tú me llamaste. Eso ya fue un cambio. Lo demás se puede construir. De regreso al piso, Álvaro propuso que prepararan algo especial para cenar. Quería agradecer de alguna forma todo lo que su hermano había hecho en tan poco tiempo. Fueron al supermercado, compraron ingredientes para una paella sencilla y algo de vino. Cocinaron juntos, como cuando eran adolescentes y sus padres salían por la tarde, dejándoles a cargo de la cena. Durante la comida, Javier mencionó algo inesperado. He estado pensando en quedarme unos días más. Tengo vacaciones pendientes en la librería. Ya hablé con mi jefe. Me dijo que no hay problema si vuelvo la semana que viene. Álvaro lo miró, sorprendido. No hace falta que te quedes. Ya has hecho demasiado. No lo hago por lástima. Lo hago porque quiero estar aquí. Punto. Ese punto era inapelable. Álvaro no encontró qué decir, así que solo asintió y brindó con él. Esa noche, mientras lavaba los platos, escuchó a Javier en el salón hablando por teléfono. La voz era baja, casi un susurro, pero alcanzó a distinguir algunos fragmentos. Sí, estoy en Valencia. No me pasa nada, estoy con Álvaro. Está complicado, pero estoy con él. No sé cuánto tiempo me quedaré. Álvaro fingió no haber escuchado, pero aquellas frases resonaron en su mente como martillazos. Javier no estaba inventando excusas. Estaba dándose explicaciones. Estaba haciendo espacio para él en su vida. No por obligación, sino por elección. Y entonces se le ocurrió algo. Una prueba. No una trampa, no un juego cruel. Una forma de confirmar, una vez más, lo que ya comenzaba a sospechar, que su hermano no había venido por deber, sino por amor genuino. Quería saber hasta dónde estaba dispuesto a llegar. No con palabras, sino con hechos. A la mañana siguiente, propuso algo simple. Que se quedaran unos días compartiendo todo. Que vivieran como si realmente no hubiera dinero. Como si tuvieran que estirar cada euro, planear cada comida, compartir cada gasto mínimo. No lo dijo como una prueba explícita. Lo disfrazó de necesidad real, de rutina obligada por la crisis. Javier no dudó un segundo. Por supuesto, respondió. Ya me has visto sobrevivir con menos. Durante los 3 días siguientes, compartieron todo: comida, tareas, decisiones. Cocinaron arroz con verduras, lentejas, pasta. Salieron a buscar ofertas. Se turnaban para usar el ordenador. Incluso lavaron la ropa a mano cuando la lavadora comenzó a fallar. No hubo quejas, ni una sola. En esos días, Álvaro lo observó con atención. No como un hermano curioso, sino como alguien que busca una grieta, una contradicción, un mínimo indicio de que detrás del gesto había interés o segundas intenciones. No encontró nada. Al contrario, Javier era constante, paciente, incluso alegre en medio de las incomodidades. Se levantaba temprano, limpiaba sin que se lo pidieran, lo animaba cuando los currículums quedaban sin respuesta. Y algo cambió. Álvaro dejó de pensar en Javier como parte del experimento. Ya no lo evaluaba, ya no esperaba que fallara. Se encontró a sí mismo queriendo que se quedara más, deseando que esa rutina, tan simple y tan real, durara un poco más. Por primera vez desde que recibió el premio, no pensaba en el dinero, ni en lo que haría con él. Pensaba en cómo usar esa oportunidad para recuperar lo que había perdido, los vínculos, la confianza, su propio sentido de pertenencia. Javier, sin saberlo, se había convertido en el centro de esa nueva etapa. No porque lo necesitara económicamente, sino porque, en medio de la oscuridad, había sido el único en encender una luz sin pedir nada a cambio. Y esa luz comenzaba a iluminar mucho más que el salón de su pequeño apartamento. El miércoles amaneció gris, con nubes pesadas sobre Valencia y una humedad pegajosa que se filtraba por las rendijas del edificio. Javier estaba en la cocina preparando café mientras Álvaro permanecía en el salón, sentado frente a portátil apagado. No tenía intención de encenderlo. Había pasado toda la noche en vela, dando vueltas entre pensamientos que ya no podía contener. El juego, su plan, esa prueba que tanto había defendido en su interior, comenzaba a desmoronarse desde dentro. Cada gesto de Javier, cada respuesta espontánea,
Cada mirada de complicidad durante los días compartidos lo empujaba más y más hacia el borde de algo que no sabía si estaba preparado para afrontar. Decir la verdad. No se trataba solo de revelar el dinero. Eso, en sí mismo, era secundario. Lo que de verdad le pesaba era la posibilidad de traicionar la confianza que se había vuelto a construir con tanto esfuerzo. Si contaba todo, ¿Javier entendería? ¿O se sentiría humillado, manipulado, como una pieza más de una simulación cruel? Y si decidía no contarle nada, ¿cuánto tiempo más podría sostener ese silencio? El olor a café recién hecho lo sacó por un momento de sus pensamientos. Javier entró en el salón con 2 tazas y le dejó una sobre la mesa sin decir nada. Llevaba una camiseta blanca vieja, pantalones deportivos y el cabello aún húmedo por la ducha. Se sentó a su lado, estiró las piernas y tomó un sorbo largo. «Hoy estás raro», comentó, sin rodeos. «No has abierto el ordenador. No has dicho ni una palabra desde que te levantaste». Álvaro se encogió de hombros. «He dormido mal. ¿Por? Demasiado ruido en la cabeza». Javier no insistió. Se limitó a sentir y mirar hacia la ventana, donde las gotas empezaban a deslizarse con lentitud sobre el cristal. Luego habló, en voz baja, como si también arrastrara pensamientos que no sabía cómo ordenar. «Ayer soñé con la abuela Carmen. Estábamos en el patio de su casa, los 2 sentados en el suelo comiendo uvas. Tú tenías como 8 años y yo 6. Ella nos miraba desde la puerta y reía». Álvaro giró el rostro para mirarlo. No esperaba esa confesión. «No la recuerdo mucho», dijo. «Yo tampoco. Pero esa imagen la tengo clavada desde niño. Fue la última vez que me sentí, seguro, como si alguien me cuidara sin esperar nada a cambio». La frase lo golpeó más de lo que quería admitir. «¿Crees que alguien realmente hace eso?», preguntó. «Cuidar sin esperar nada». Javier se encogió de hombros. «Pocos, pero existen. Aunque a veces hay que buscarlos en el lugar más inesperado». Álvaro desvió la mirada. La taza entre sus manos temblaba apenas, como si sus dedos ya no pudieran disimular la tensión. Se levantó de golpe. «Voy a salir un rato. Necesito despejarme. ¿Quieres que vaya contigo?» «No, mejor solo. Me vendrá bien». Javier no discutió. Solo asintió y se quedó en el sofá mientras Álvaro salía a pasillo sin rumbo fijo. Caminó por las calles húmedas durante casi 1 hora. El cielo seguía cubierto y la ciudad parecía envuelta en un letargo extraño. Pensaba en lo que Javier había dicho sobre la abuela. Pensaba en su silencio. En los años que habían estado distantes sin una razón concreta. Y, sobre todo, pensaba en que ahora, cuando por fin se habían reencontrado, lo había hecho dentro de una mentira. Terminó entrando en un pequeño café de barrio. Pidió un té y se sentó en la mesa del fondo. No sacó el móvil, ni el portátil, ni un libro. Solo se quedó mirando el vapor que salía de la taza, como si esperara que el aire caliente le diera respuestas. Durante más de 20 minutos no hizo otra cosa que repasar posibles escenarios. Si le decía la verdad, ¿lo perdería todo? Si no lo hacía, ¿cuánto más podría aguantar el peso de esa culpa? El dilema se le clavaba en el pecho como un anzuelo imposible de sacar. Regresó al apartamento poco antes del mediodía. Javier estaba en la cocina, esta vez preparando arroz con calabacín y pimientos. El olor llenaba el piso con un aroma que recordaba a los almuerzos de su infancia. «No he salido», dijo, sin girarse. «Por si querías hablar». Álvaro se apoyó en el marco de la puerta, cruzado de brazos. Lo observó durante un rato, en silencio. «¿Por qué viniste?». Javier se giró con una ceja levantada. «¿Ahora me lo preguntas?». «Sí. No me respondas con frases bonitas. Quiero la verdad. ¿Por qué viniste cuando te llamé?». Javier dejó la cuchara de madera en el borde de la sartén y se apoyó en la encimera, cruzando también los brazos. «¿Por qué me lo pediste?». «Porque eras tú. Porque hacía años que no escuchaba tu voz pidiéndome algo. Porque en algún rincón de mi memoria sigues siendo mi hermano, aunque todo se haya jodido entre nosotros». «¿No dudaste?». «Claro que dudé. Dudé si estabas mintiendo, si era alguna trampa emocional, si ibas a desaparecer otra vez. Pero aún así, cogí el coche y vine». «¿Y ahora qué sientes?». Javier lo miró en silencio. Sus ojos, oscuros, parecían sostener un mundo de respuestas no dichas. «Siento que estoy donde debo estar. Y eso es raro, porque hace años que no sentía eso en ningún sitio». Álvaro apretó los puños. No sabía cómo sostener esa mirada sin quebrarse. «Tengo algo que decirte», murmuró. «Pero no sé si es el momento». «Cuando lo sea, aquí estaré», respondió Javier sin apartar la vista.
Solo te pido una cosa, que no me subestimes. El resto del día transcurrió entre silencios suaves y gestos simples. Comieron juntos sin hablar demasiado. Por la tarde, Álvaro intentó leer, pero no pasaba de la primera página. Javier se tumbó en el sofá con música suave de fondo, y en algún momento se quedó dormido. Álvaro lo observó desde la mesa. Con el rostro relajado, su hermano parecía más joven, menos herido por los años. Y por primera vez desde que ganó la lotería, Álvaro no pensó en lo que haría con el dinero, ni en los viajes que podría pagar, ni en la casa que podría comprar. Pensó en la posibilidad de no perderlo a él, de no romper algo que finalmente estaba siendo reconstruido. La verdad ya no era solo un dato oculto. Era una carga que crecía con cada minuto compartido. Y aunque aún no estaba listo para soltarla, ya no podía fingir que no existía. Esa noche, mientras apagaban las luces del salón, Javier dijo algo que lo dejó inmóvil. Sea lo que sea que estás guardando, no lo dejes pudrirse dentro. Lo que no se dice, a veces duele más que lo que se dice mal. Álvaro no respondió, pero supo, con una certeza irrefutable, que el momento estaba cerca. El jueves amaneció con una claridad engañosa. El cielo, completamente despejado, contrastaba con el peso que Álvaro sentía en el pecho desde hacía días. Apenas se había dormido durante la noche. Había estado tendido en la cama, inmóvil, repasando cada frase de las conversaciones con Javier, cada instante de los últimos días, cada gesto que lo había acercado a una verdad que aún no se atrevía a decir. El tiempo con su hermano había reconfigurado algo dentro de él, como si en ese apartamento modesto se estuviese abriendo un espacio que no tenía nombre, pero que olía a pertenencia. A las 9 de la mañana, Javier seguía durmiendo. Álvaro decidió salir a comprar pan y fruta fresca para el desayuno. Caminó sin apuro hasta una pequeña panadería del barrio, donde la dependienta le reconoció con una sonrisa cansada. Compró 2 barras de pan, algo de queso curado y unos higos maduros. Al regresar, vio su móvil vibrar sobre la mesa. Una llamada perdida de un número que no conocía, seguida de un mensaje de voz. Lo reprodujo sin pensar. Javier, soy Oscar. Te confirmo que la vacante se abre desde el lunes. Si quieres volver a la librería, aquí te esperamos. No hace falta que respondas ahora. Solo dímelo antes del fin de semana. Álvaro se quedó de pie en medio del salón con la bolsa del pan en una mano y el móvil en la otra. No era para el mensaje, claro, pero el impacto fue inmediato. La vida real, la de fuera de ese refugio improvisado, había entrado por la rendija. Javier se levantó poco después, sin saber que su hermano ya había escuchado la noticia. Se le veía tranquilo, incluso de buen humor. ¿Ha salido?, preguntó, al oler el pan recién comprado. Sí, quería estirar las piernas. Y ya que estaba, me dije que hoy nos merecíamos un desayuno de verdad. ¿Por fin alguien en este piso va a admitir que vivir como si fuéramos estudiantes no era sostenible? Más o menos. Mientras desayunaban, Álvaro lo observó con una mezcla de ternura y ansiedad. Quería preguntarle, confrontarlo con la llamada, pero sabía que debía esperar. Si Javier quería contárselo, lo haría. Y si no lo hacía, también tendría su significado. No tardó en llegar el momento. Después de recoger la mesa, Javier se sentó en el sofá, encendió el móvil, revisó los mensajes y frunció el ceño al escuchar el del jefe. No parecía sorprendido, pero sí incómodo. Luego miró hacia Álvaro, como si estuviese calibrando cuánto podía o debía decir. «Me han llamado de Zaragoza», dijo finalmente. «La librería. Se abrió la vacante otra vez. Mi puesto». Álvaro asintió, sin dramatismo. «¿Vas a volver?» «Me dijeron que me lo piense. Tengo hasta el domingo. ¿Y qué vas a hacer?» Javier no respondió enseguida. Se frotó la frente con los dedos, como si intentara despejarse, y luego se dejó caer hacia atrás. «No lo sé, tío. Parte de mí quiere volver. Es mi sitio. Conozco el trabajo, la gente. No es perfecto, pero es estable. Y otra parte, hizo una pausa. No quiere irse de aquí». Álvaro tragó saliva. El corazón le latía tan fuerte que apenas escuchaba sus propias palabras. «No quiero que te quedes por pena. No me quedaría por pena. Me quedaría porque lo necesito. ¿Estar aquí? Estar contigo. Después de todo lo que pasó con nuestra familia, nunca pensé que volveríamos a hablar así, a vivir juntos como ahora. No quiero perder esto otra vez. Pero tampoco quiero quedarme si tú solo estás agradecido por el gesto». Álvaro se levantó y fue hasta la ventana. Necesitaba un momento para pensar antes de responder. «No estás obligado a nada, Javi. Sé que mi llamada fue dura, inesperada.
que vine cargado de mis mierdas, como siempre. Pero estos días no los cambiaría por nada. Javier se levantó y se puso a su lado. ¿Y tú qué quieres que haga? Quiero que hagas lo que sea mejor para ti. Eso no es una respuesta. Tampoco sé cómo responderte. Esta semana me has devuelto algo que creía muerto. Confianza, compañía, lo que sea que hemos recuperado, lo valoro más de lo que puedes imaginar. Javier respiró hondo y volvió al sofá. Se quedó en silencio largo rato. Luego sacó una libreta pequeña de su mochila y comenzó a escribir algo. Álvaro lo observó desde la cocina, sin atreverse a interrumpir. Cuando terminó, Javier arrancó la hoja, la dobló y se la entregó sin decir palabra. Álvaro la abrió y leyó en silencio. Si tú me necesitas aquí, yo me quedo. No porque no tenga a dónde volver, sino porque por fin tengo a dónde quedarme. Sus ojos se nublaron. Dejó la nota sobre la mesa y se acercó. ¿Y si no te lo dijera claramente? ¿Y si no supiera cómo pedirte que te quedes? Entonces me quedaría igual. Porque a veces no hace falta que lo digas. Se nota en cómo me miras por la mañana, en cómo compartimos la comida, en cómo nos reímos a medianoche de cualquier tontería. Álvaro sintió que el peso en su pecho se quebraba en 1000 pedazos. Todo lo que había estado reprimiendo, toda la carga del secreto, todo el miedo a perder lo que estaba recuperando, se volvió insostenible. Apretó los dientes, luchando con el impulso de soltarlo todo allí mismo. Pero no lo hizo. No aún. En lugar de eso, le propuso a Javier que salieran, que se alejaran del apartamento, que caminasen sin dirección, como si fuesen turistas en su propia ciudad. Y Javier aceptó. Pasaron el resto del día explorando rincones viejos, recordando momentos de infancia que ya ni sabían si eran reales o reconstruidos. Compraron helado, se sentaron en una plaza, vieron a los niños correr. Esa noche, ya en casa, mientras Javier preparaba la cena, Álvaro escribió una carta. La dejó en su habitación, dentro de un sobre. No tenía destinatario, ni fecha, ni título. Solo palabras que aún no se atrevía a decir en voz alta, pero que necesitaba dejar escritas. Esa noche no durmió, pero no fue por ansiedad. Fue por la certeza de que el momento se acercaba. Y esta vez no tenía miedo. El sábado amaneció con un aire distinto en el apartamento. La luz del sol atravesaba las cortinas y dibujaba rayos naranjas sobre el suelo de parquet, pero esa claridad no era solo física. Parecía reflejar un cambio en la dinámica que se había ido construyendo durante los últimos días. Álvaro se levantó temprano, como de costumbre, y se dirigió a la cocina. Javier dormía aún, arrullado por el ritmo pausado de la ciudad que empezaba a despertar. Mientras preparaba café, Álvaro contemplaba la casa con una mezcla de nostalgia y anticipación. Había planeado algo durante toda la noche anterior. Un acto silencioso, calculado, que podía cambiarlo todo. No era un gesto impulsivo. No era un riesgo de broma o un juego de poder. Era un paso necesario, uno que había estado posponiendo por miedo a perder lo que empezaba a reconstruirse entre ellos. Sabía que si Javier descubría la verdad antes de tiempo, el efecto de todo lo que había estado observando, probando, construyendo, podría evaporarse. Y, sin embargo, la hora había llegado. Tenía que dejarlo actuar por sí mismo, y sólo así podría ver la reacción genuina de su hermano. Sacó un sobre blanco de un cajón. Estaba perfectamente cerrado, sin marcas ni indicios de lo que contenía. Dentro, Álvaro había colocado cuidadosamente una carta, escrita a mano, y junto a ella, algo más, un documento bancario con los números exactos de su cuenta, el saldo y el certificado de la lotería que confirmaba el premio de 132 millones de euros. No había ninguna otra pista, ninguna otra palabra, solo la verdad desnuda. Su hermano no sabría nada hasta abrirlo. Dejó el sobre la cama de Javier, de manera que pareciera que lo había olvidado allí, como si formara parte de la rutina diaria. No hizo ruido al colocarlo. No llamó a Javier. Sabía que lo encontraría a su tiempo. Durante la mañana, Álvaro se concentró en tareas menores: lavar platos, limpiar el polvo, organizar la ropa. Pero no podía dejar de mirar de reojo hacia la habitación de su hermano. Cada vez que la puerta se abría, su corazón se aceleraba. ¿Y si reaccionaba mal? ¿Y si pensaba que todo era una broma cruel? Esa duda lo consumía, pero también lo excitaba. Estaba ante el momento más importante desde que había ganado la lotería. Y este no era un triunfo material. Era emocional, intangible, profundo. Javier apareció finalmente en el salón alrededor de las 11. Llevaba puesto un suéter gris y unos pantalones vaqueros gastados. Se sentó en el sofá con un bostezo y un café en la mano, sin sospechar aún la sorpresa que lo esperaba.
Álvaro lo miró desde la cocina, intentando mantener la calma mientras su hermano se acomodaba y hojeaba un periódico. La tensión era invisible, pero palpable, un hilo de electricidad que recorría cada espacio de la casa. ¿Has visto la mañana?, preguntó Javier, señalando la ventana. Parece que Valencia intenta compensarnos por estos días grises. Sí, el sol ayuda a pensar mejor, respondió Álvaro con una voz más neutral de lo que sentía. Por cierto, dejé algo para ti en tu habitación. Solo, échale un vistazo cuando tengas un momento. ¿Qué es?, preguntó Javier, arqueando una ceja mientras bebía de su taza. Nada importante. Solo pensé que te gustaría. Javier asintió y subió a su cuarto, dejando a Álvaro con el corazón acelerado y la respiración irregular. Durante los siguientes minutos, el silencio llenó el apartamento de manera inquietante. Álvaro se quedó en la sala, mirando el reloj, escuchando cada movimiento del piso de arriba. El crujido de la madera, el golpe sordo de los pasos, el roce de la ropa con el suelo. Todo parecía amplificado, cada sonido un presagio de lo que estaba por suceder. Finalmente, Javier abrió la puerta del dormitorio. Álvaro se levantó instintivamente, como si necesitara observar la reacción a primera vista. Su hermano salió con el sobre en la mano, lo sostuvo con cautela, como si pudiera romperse con un mal movimiento. No dijo nada, no hizo comentarios. Solo se sentó en el borde de la cama y lo miró con atención. Sus ojos oscilaron entre la curiosidad y la cautela. Álvaro, dijo, en un susurro, ¿qué es esto? Ábrelo, respondió él, casi sin voz. Todo está ahí. Javier tardó varios segundos, como calibrando el momento, antes de romper el sello y sacar la carta. Leyó en silencio, sin pronunciar palabra. Luego levantó la vista hacia Álvaro. Su expresión cambió en un instante, de curiosidad a incredulidad y luego a confusión mezclada con una emoción intensa. Sus manos temblaban ligeramente, sujetando el sobre. «Esto no puede ser», murmuró. «¿Es verdad?». Álvaro asintió, sin mirar directamente. Su garganta estaba seca, y una mezcla de miedo y alivio se le hacía un nudo en el pecho. Todo es cierto. No lo conté antes porque quería ver quién realmente estaba dispuesto a estar aquí, sin esperar nada a cambio. Javier dejó caer la carta y el documento sobre la cama. Se levantó de un salto y se acercó a Álvaro, con los ojos abiertos de par en par y la voz temblorosa. «¿Me estabas probando?», preguntó, entre incrédulo y enfadado. «¿Todo esto era una prueba?». «Sí», respondió Álvaro, con firmeza. «Quería saber si alguien se preocuparía por mí de verdad. Si alguien estaría aquí por lo que soy y no por lo que tengo». Javier permaneció inmóvil durante un momento, procesando la magnitud de lo que veía y escuchaba. Luego, en un movimiento casi instintivo, lo abrazó. No hubo palabras al principio, solo el peso de años de distancia, dudas y silencios comprimidos en ese instante. «Eres un idiota», dijo finalmente, con una mezcla de enojo y alivio. «Pero un idiota que todavía sabe quién es su hermano de verdad». «No lo hice para lastimarte», murmuró Álvaro, devolviendo el abrazo. «Lo hice para encontrarte, para encontrarnos». Javier lo miró a los ojos y vio en ellos la verdad de lo que había dicho. Nada de simulaciones, nada de engaños adicionales. Solo un hermano que, aunque tardó en entenderlo, finalmente lo había encontrado. «Vale», dijo Javier, con un hilo de risa en la voz. «Esto cambia todo, pero también lo aclara todo. Y no puedo creer que hayas esperado tanto para decírmelo». «No era fácil», admitió Álvaro. «Pero ahora lo sabes. Todo está a la vista». Javier dejó caer la cabeza sobre el hombro de Álvaro por un segundo más y luego se apartó ligeramente. «No sé si esto es un shock o un alivio. No sé qué decir». «No hace falta decir nada», contestó Álvaro, con un leve temblor en la voz. «Solo quería que lo vieras con tus propios ojos. Sin filtros, sin explicaciones, solo tú y la verdad». Por primera vez desde que comenzó todo, ambos se quedaron en silencio, sentados uno frente al otro en el pequeño apartamento, contemplando algo que no era el dinero, ni la fortuna, ni la lotería. Era la certeza de que su vínculo había sobrevivido a la distancia, a los juicios y a los secretos. Era más fuerte que cualquier cifra, más valioso que cualquier cuenta bancaria. El sobre, abierto y olvidado sobre la cama, era solo un símbolo. La verdadera revelación estaba en ellos, en la manera en que se miraban, en la forma en que la verdad había llegado sin necesidad de palabras adicionales, y en el hecho de que, finalmente, podían reconstruirlo todo desde cero, con sinceridad y confianza. El sábado por la tarde el apartamento estaba en silencio,
excepto por el leve zumbido del frigorífico y el viento que golpeaba suavemente la ventana abierta del salón. Javier permanecía sentado en el sofá, sosteniendo la carta y los documentos que habían estado dentro del sobre. Sus ojos recorrían las cifras y sellos oficiales una y otra vez, como si necesitara internalizar cada detalle antes de poder hablar. Álvaro lo observaba desde la puerta, con los brazos cruzados y el corazón latiendo con fuerza, sabiendo que el momento de la confrontación había llegado y que no podría posponerlo más. «Javi», dijo Álvaro, con la voz baja y firme a la vez, «necesito que escuches algo. No puedo seguir así. No quiero que lo que hemos reconstruido se vea empañado por secretos». Javier levantó la vista, con la expresión aún atónita. Su respiración era irregular, los labios ligeramente entreabiertos. «Álvaro», empezó. «Yo no sé qué decir. No esperaba esto. Todo lo que me has dicho, la forma en que, como lo pusiste en el sobre, me ha dejado sin palabras. Necesito que entiendas por qué lo hice», respondió él, dando un paso más cerca, intentando mantener la calma. «No era para herirte ni para manipularte. Era para ver quién estaba dispuesto a estar aquí, contigo y conmigo, sin esperar nada a cambio. Para encontrar a alguien que me considerara familia, que se preocupara por mí aunque yo no tuviera nada». Javier cerró los ojos, respiró hondo y volvió a abrirlos con un destello de incredulidad mezclado con rabia. «¿Una prueba?», preguntó, con el tono firme, casi acusador. «Todo esto, tu sufrimiento simulado, tus llamadas, tu desesperación inventada, ¿fue una prueba?». «Sí», admitió Álvaro, con la voz temblorosa. «Y lo siento. Sé que fue duro. Sé que te hizo dudar de mí, de nosotros. Pero no podía saberlo de otra manera. Nadie me había demostrado hasta ahora que estaría aquí por mí mismo, sin motivaciones ocultas». Javier se levantó del sofá, caminando de un lado a otro del pequeño salón, como si necesitara procesar cada palabra antes de poder responder. La tensión en el ambiente era palpable, un peso denso que se extendía en cada rincón de la habitación. «¿Sabes cuánto tiempo he dudado de todo?», dijo finalmente. «Cuánto he pensado que cada gesto tuyo tenía un trasfondo, una intención oculta. Cada vez que sonreías, cada vez que cocinabas, cada vez que me acompañabas, yo me preguntaba si lo hacías por mí o por ver qué pasaba. Y ahora», se detuvo, respirando con fuerza. «Ahora me entero de que todo era parte de un plan que ni siquiera me involucraba en la verdad completa. Me manipulaste». Álvaro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que la reacción de su hermano podría ser así, intensa, explosiva incluso. Pero debía continuar, no podía retroceder. «Javi, no te manipulé para lastimarte», dijo con firmeza. «Te manipulé para proteger algo más grande, nuestra relación, nuestra confianza. No quería arriesgar lo poco que teníamos reconstruido con una revelación precipitada. Cada gesto, cada palabra, todo fue real. Lo que sentiste, lo que compartiste conmigo, todo fue auténtico. Y eso no se puede fingir». Javier se detuvo frente a la ventana, cruzó los brazos y cerró los ojos por un momento. Luego se giró lentamente, y en su rostro se mezclaban emociones contradictorias: enojo, incredulidad, alivio, gratitud. Su voz tembló al pronunciar las siguientes palabras. «No sé si debería abrazarte o lanzarte algo por la cabeza», dijo con un hilo de risa nerviosa. «¿Cómo esperas que reaccione ante algo así?». «Como quieras», respondió Álvaro. «Solo quiero que sepas que todo lo que he hecho ha sido por nosotros, por volver a estar juntos, por reconstruir lo que la distancia, los años y nuestra familia habían roto». Javier se acercó y lo miró fijamente a los ojos. Había algo en esa mirada que lo atravesaba hasta lo más profundo. No era solo dolor o enojo, era un reconocimiento silencioso, una aceptación de que la verdad, aunque tardía y dolorosa, estaba finalmente frente a él. «Eres un hijo de puta», dijo finalmente, pero con una sonrisa que no logró ocultar. «Me dejaste al borde de la locura por días, me hiciste sentir desesperado, pero...». Respiró hondo y bajó la voz. «Pero no puedo enfadarme, porque lo que hiciste también me demostró algo que no había visto en mucho tiempo, que aún somos hermanos, y que puedo confiar en ti». Álvaro sintió como un nudo en su pecho comenzaba a deshacerse. Dio un paso hacia Javier y lo abrazó con fuerza. Fue un abrazo largo, silencioso, que decía más que cualquier palabra. En ese instante, ambos comprendieron que, a pesar de los errores, los juicios y las pruebas habían llegado a un punto crucial: la honestidad absoluta entre ellos. «Nunca más volveré a dudar de ti», susurró Javier. «Aunque me hagas pasar por todo esto de nuevo,
Nunca más lo haré. Gracias, contestó Álvaro con la voz quebrada. Gracias por seguir aquí, por no irte, por ser tú. Se separaron un poco, manteniendo el contacto visual. Javier tomó la mano de Álvaro y la apretó suavemente. Ahora sé por qué lo hiciste. No necesitabas demostrarme nada más. Solo necesitabas recordarme quién estaba contigo desde siempre. Y lo recordé, no porque me lo dijeras, sino porque nunca me fui. Y yo tampoco, dijo Álvaro. Nunca me fui realmente, aunque lo pareciera. El silencio volvió a instalarse en la habitación, pero esta vez era diferente. No era incómodo ni pesado. Era un silencio cargado de alivio, de aceptación y de un futuro posible. Por primera vez desde que Álvaro recibió la noticia de la lotería, sintió que la riqueza real no estaba en el dinero, sino en recuperar lo que había perdido, la confianza y el vínculo con su hermano. ¿Sabes una cosa?, preguntó Javier con una media sonrisa. Esto cambia todo, pero también aclara todo. No puedo creer que esperaste tanto para decírmelo. Todo este tiempo, podíamos haber hablado y reído así mucho antes. Lo sé, admitió Álvaro. Pero necesitaba ver si realmente podía confiar en ti antes de abrirlo todo. Y lo hice. Estoy aquí. Y no me voy, respondió Javier, firme, aunque con emoción contenida. Se miraron un instante más, sin necesidad de palabras, conscientes de que aquel abrazo, aquella conversación, era el inicio de una nueva etapa. Por fin, la verdad estaba al aire, y con ella, la certeza de que podían reconstruirlo todo, sin máscaras ni secretos, solo ellos y la fuerza de un vínculo que ninguna prueba, por dura que fuera, podía quebrar. El lunes comenzó con un silencio peculiar en el apartamento de Ruzafa. La ciudad aún no estaba completamente despierta, y los primeros rayos del sol se filtraban por las cortinas, dibujando líneas doradas sobre parquet gastado. Álvaro se sentó en la mesa del comedor con una libreta en blanco frente a él, lápiz en mano, y observó a Javier moverse por la cocina preparando café. Había algo en el aire que no se parecía a las mañanas de rutina. Ambos sabían que el último fin de semana había cambiado la dinámica de sus vidas para siempre, y la certeza de la fortuna invisible que compartían entre ellos comenzaba a sentirse tangible. «Tengo una idea», dijo Javier, rompiendo el silencio mientras removía el café en su taza. «Y quiero que me escuches antes de juzgarla». «¿De qué se trata?», preguntó Álvaro, sin apartar la vista de la libreta, aunque ya sentía que su hermano lo había atrapado en la intensidad de su mirada. «Tu dinero, el premio», dijo Javier con naturalidad, como si fuera una conversación cotidiana y no una revelación que podía cambiarlo todo. «No deberíamos guardarlo solo para nosotros. Podríamos usarlo para algo más grande, para algo que tenga sentido, para quienes no tienen oportunidades que nosotros hemos tenido». Álvaro lo miró, sorprendido. Nunca había pensado en compartirlo así, ni siquiera de manera abstracta. Hasta ese momento, su plan se había limitado a observar, probar y reconstruir su relación familiar. Pero Javier estaba proponiendo ir más allá, dar un propósito a lo que él había considerado simplemente un privilegio. «No estoy seguro de a qué te refieres», dijo Álvaro, intentando procesar la idea. «¿Hablas de donar dinero, de crear una fundación?» «Exactamente», respondió Javier. «Pero no una fundación cualquiera. Algo que tenga significado para nosotros, que haga justicia a lo que hemos pasado y a lo que necesitamos devolver a otros. He pensado en nuestra abuela, Carmen. Ella nos crió, nos protegió cuando los demás no podían o no querían. Podríamos hacer algo en su nombre. Una fundación para jóvenes sin apoyo familiar, para aquellos que se sienten perdidos y solos, como nos sentimos nosotros en ciertos momentos». Álvaro quedó en silencio por un largo instante, dejando que cada palabra de Javier calara en su mente. Recordó los días en que la abuela Carmen los había cuidado, las tardes en el patio, las historias contadas en voz baja mientras el viento golpeaba los cristales de la casa de Albacete. Recordó su ternura, su paciencia, su capacidad de brindar amor sin esperar nada a cambio. Una sonrisa le recorrió la cara. «No sé si podría», dijo finalmente. «No sé si estoy listo para comprometerme con algo así». «No se trata de estar listo», replicó Javier. «Se trata de hacerlo, de tomar la oportunidad que tienes y convertirla en algo más grande que nosotros. No hablo de fama ni de reconocimiento. Hablo de impacto real, de ayudar a quienes realmente lo necesitan». El silencio se instaló entre ellos. Álvaro observaba cómo su hermano ponía cada idea en palabras, cómo articulaba un proyecto que parecía imposible pero al mismo tiempo natural. Era la primera vez que Javier no solo compartía un gesto de apoyo,
sino que estaba proponiendo una dirección, un propósito tangible para algo que había sido un secreto durante semanas. Podríamos empezar con lo básico, continuó Javier mientras tomaba lápiz y papel. Necesitamos definir el objetivo, los beneficiarios, los criterios. Crear un plan de acción realista. No podemos improvisar. Si vamos a hacerlo, tiene que funcionar. No solo palabras bonitas. Sí, dijo Álvaro, sintiendo que algo dentro de él comenzaba a despejarse. Y podemos involucrar a otras personas de confianza, profesionales que nos ayuden a estructurar la fundación, a establecer los procesos correctos. No quiero que esto sea un capricho, sino algo que dure, que cambie vidas. Exacto, afirmó Javier con una chispa de entusiasmo en los ojos. Podemos buscar lugares donde la familia y los tutores no puedan llegar, jóvenes que estén solos, sin apoyo ni guía. Podríamos ofrecer no solo ayuda económica, sino educación, orientación, un espacio seguro, una especie de refugio donde puedan crecer, aprender y sentirse parte de algo. Álvaro se quedó en silencio, dejando que cada palabra resonara en su mente. Sintió que la idea de Javier transformaba algo en su interior. La fortuna que había ganado ya no era solo una cifra, sino una herramienta, una posibilidad de devolver algo al mundo. Por primera vez desde que recibió el premio, no pensaba en viajes, coches ni lujos. Pensaba en oportunidades, en caminos y en quienes podrían recorrerlos gracias a ellos. Vamos a necesitar espacio, dijo Álvaro, rompiendo el silencio. Un lugar donde los jóvenes puedan reunirse, estudiar, tener actividades. Tal vez podamos empezar alquilando algo pequeño y luego expandirnos. Sí, afirmó Javier. Y también necesitaremos gente comprometida, profesionales que quieran participar sin esperar nada a cambio. Como nosotros, solo por el propósito. Se hicieron un silencio más largo, esta vez cómodo, lleno de una sensación de complicidad que no habían sentido en años. Álvaro se dio cuenta de que, por primera vez, estaba tomando decisiones que no tenían que ver con probar la lealtad de alguien ni con protegerse a sí mismo. Era un acto de construcción pura, de futuro compartido. ¿Sabes lo que esto significa, verdad?, preguntó Álvaro con un hilo de voz. Que nunca más tendré que decidir entre el dinero y la confianza. Que podemos usarlo para algo que realmente importe. Sí, dijo Javier. Y es nuestra oportunidad de dejar un legado. No de fama ni de reconocimiento, sino de verdad. De algo que trascienda. Se miraron un instante más, sin decir nada. En sus miradas se encontraba la determinación de quienes habían sido probados, habían sufrido y finalmente habían encontrado la forma de transformar su vida y la de otros. No había dudas, no había miedo. Solo un plan, inesperado, poderoso y lleno de sentido, que los uniría más allá del dinero, de la familia y de los errores del pasado. Durante toda la mañana, comenzaron a delinear ideas. Álvaro dibujó esquemas en la libreta, posibles programas, actividades, formas de contacto con jóvenes necesitados. Javier tomaba notas sobre logística, personal, eventos y lugares. Cada decisión, cada línea escrita, reforzaba la certeza de que estaban construyendo algo tangible, algo más grande que ellos, pero que al mismo tiempo dependía completamente de su confianza y compromiso. Por primera vez, la fortuna dejó de ser un secreto para convertirse en un vehículo. Y mientras el sol caía sobre Valencia, iluminando los muebles gastados del apartamento, ambos hermanos se dieron cuenta de algo crucial. No solo habían recuperado su vínculo, habían encontrado un propósito común que transformaría su presente, quizás cambiaría la vida de muchos otros. El lunes siguiente se sintió distinto. Desde la mañana, el apartamento en Ruzafa se movía con un ritmo nuevo, casi inaudible, pero que lo llenaba todo. Álvaro y Javier se despertaron con un propósito compartido. No era solo el café, ni la luz dorada del sol entrando por las ventanas. Era la sensación de que algo estaba empezando de cero, pero con todos los elementos necesarios para sostenerlo. No habían hablado todavía del dinero de forma abierta, porque no era necesario. La confianza que se había establecido en los días anteriores lo había dejado claro. Ahora todo giraba en torno al plan, a la fundación, a la construcción de algo que trascendiera. Mientras Álvaro organizaba papeles sobre la mesa, Javier revisaba correos electrónicos y contactaba con algunas personas de confianza que podrían colaborar con la fundación. Cada mensaje, cada llamada, estaba impregnado de un entusiasmo contenido, pero firme. No se trataba de un proyecto improvisado, era una estructura en crecimiento que debía ser sólida desde el primer día. La coordinación entre ambos era sorprendente.
como si después de años de distancia hubieran aprendido a sincronizarse de nuevo en cuestión de horas. Creo que debemos empezar por definir un nombre, dijo Javier, sentándose frente a Álvaro con un cuaderno y un bolígrafo. Algo que represente la esencia de lo que queremos hacer, que hable de esperanza, de familia y protección. He estado pensando en algo relacionado con nuestra abuela Carmen, respondió Álvaro. Ella nos cuidó cuando nadie más podía, y esa es la idea que queremos transmitir. Un refugio seguro, un apoyo constante. La casa de Carmen, propuso Javier con entusiasmo. Es simple, claro y directo. Representa lo que buscamos y mantiene viva la memoria de nuestra abuela. Álvaro sonrió. Por primera vez, el proyecto se sentía tangible. La idea de la casa de Carmen no era solo un nombre. Era un símbolo de todo lo que habían perdido, encontrado y reconstruido. Decidieron que el primer paso sería encontrar un espacio físico. Comenzaron a buscar locales en Valencia que pudieran servir como centro de actividades para los jóvenes. Querían algo modesto al principio, funcional, pero que transmitiera seguridad y calidez. Contactaron a agentes inmobiliarios, visitaron varios edificios y finalmente encontraron uno que cumplía con los requisitos. Amplio, luminoso y con un pequeño patio que podía convertirse en área recreativa. Ambos se sintieron emocionados y un poco abrumados al mismo tiempo. La realidad del proyecto ya estaba tomando forma, y cada decisión llevaba consigo responsabilidad y compromiso. Durante las siguientes horas, Álvaro y Javier se organizaron en roles claros. Álvaro se encargaría de la parte financiera, asegurándose de que cada gasto, cada inversión, estuviera registrada y destinada al propósito correcto. Javier asumiría la coordinación de actividades y el contacto con voluntarios, profesores y profesionales que podrían contribuir con talleres, mentorías y apoyo emocional a los jóvenes. La distribución de tareas no generó conflicto. Al contrario, parecía natural, como si los últimos días hubieran sido un ensayo general para esta etapa. En medio de la planificación, Javier se levantó y fue a la ventana. Observó la ciudad con un gesto pensativo. ¿Sabes qué me impresiona?, dijo, sin mirarlo. Que después de todo lo que hemos pasado, todavía podemos reinventarnos. Que podemos empezar algo nuevo sin cargar con el peso de los errores pasados. Eso es lo que más me tranquiliza, respondió Álvaro. No es solo la fundación. Es nuestra relación, nuestra confianza. Todo lo demás puede construirse sobre eso. Decidieron dedicar la tarde a recorrer algunas escuelas y centros juveniles para establecer contactos y presentar la idea. Querían asegurarse de que la Casa de Carmen no fuera un proyecto aislado, sino una red de apoyo real, vinculada con instituciones y profesionales que compartieran la misma visión. En cada visita, fueron recibidos con interés y curiosidad. Algunos directores expresaron entusiasmo inmediato, otros plantearon preguntas difíciles sobre sostenibilidad y administración, y ambos hermanos respondieron con seguridad, demostrando que no se trataba de un acto improvisado, sino de un proyecto con un fundamento sólido. Después de varias reuniones, regresaron al apartamento. Estaban cansados, pero satisfechos. Javier preparó una cena sencilla, arroz con verduras y pescado al horno, mientras Álvaro revisaba algunos documentos y empezaba a elaborar un plan de actividades para los jóvenes. La coordinación entre ellos ya no requería palabras extensas. Bastaba un gesto, una mirada, para que todo fluyera. Habían aprendido a entenderse de nuevo. Durante la cena, Álvaro hizo un breve recuento de los avances. Tenemos el local reservado, los contactos en las escuelas y algunos voluntarios interesados, dijo, mientras servía el pescado. La semana que viene podemos empezar a organizar los talleres y actividades piloto. Perfecto, respondió Javier con una sonrisa cansada. Y hemos conseguido algo más importante, la sensación de que no estamos solos en esto. Lo hacemos juntos, de verdad. El resto de la noche transcurrió en silencio, pero no en vacío. Entre conversaciones breves, risas ocasionales y la planificación de los próximos pasos, ambos sintieron que habían alcanzado un punto de equilibrio que no creían posible. La fundación era más que un proyecto. Era la prueba tangible que podían construir algo significativo juntos, sin depender de nadie más, sin esperar nada a cambio. Antes de dormir, Javier se recostó en el sofá mientras Álvaro revisaba unas notas. Luego, sin mediar palabra, Javier se acercó, colocó su mano sobre la de Álvaro y dijo: «No importa lo que pase con la fundación, ni cuántos jóvenes ayudemos. Lo que importa es que ahora estamos juntos. Y eso vale más que todo el dinero del mundo». Álvaro sonrió, con los ojos húmedos. Por primera vez en años, no sentía miedo, no sentía incertidumbre.
Solo la certeza de que, aunque sus comienzos hubieran sido distintos y difíciles, ahora podían construir su camino de la mano, con propósito, confianza y la fuerza de un vínculo que la distancia y los secretos no habían logrado romper. Esa noche, mientras las luces de Valencia brillaban a lo lejos, ambos hermanos se acostaron con una sensación inédita: la seguridad de que podían enfrentar cualquier desafío, porque lo harían juntos, como lo habían hecho hasta ahora, y como lo harían siempre. Los comienzos diferentes, finalmente, se convertían en un presente compartido, sólido y lleno de posibilidades. Meses después, la Fundación La Casa de Carmen ya había tomado forma física y simbólica. Ubicada en un antiguo edificio rehabilitado cerca del centro de Valencia, el lugar se había convertido en un refugio para jóvenes de distintos barrios, muchos de ellos sin familias o con hogares inestables. El patio, que alguna vez había sido un terreno olvidado y polvoriento, ahora estaba lleno de risas, juegos y talleres de arte y música. La fachada blanca y luminosa llevaba una placa discreta con el nombre de la fundación, recordando la memoria de la abuela que los había cuidado y que ahora inspiraba un nuevo propósito. Álvaro y Javier habían trabajado sin descanso durante meses. Los días empezaban temprano y terminaban tarde, pero el esfuerzo se sentía ligero porque cada acción, cada decisión, estaba cargada de sentido. No era un proyecto aislado, ni un acto de caridad vacío. Era una extensión de ellos mismos, de su relación reconstruida y de todo lo que habían aprendido sobre la familia, la lealtad y la responsabilidad. «Mira cómo han cambiado», dijo Javier un martes por la mañana, mientras observaban a un grupo de adolescentes pintar un mural sobre la pared del patio. Antes, solo eran chicos sin rumbo. Ahora se expresan, crean, colaboran, y todo empieza a sentirse real. «Sí», respondió Álvaro, con una sonrisa que apenas contenía la emoción. «Nunca imaginé que algo que comenzó como un secreto, un experimento personal, terminaría transformándose en esto». Javier giró la cabeza y lo miró con cierta nostalgia. «Recuerdo cuando viniste, y todo esto era solo una idea. Hoy es tangible, vivo, y la gente confía en nosotros. No por el dinero, sino porque hemos demostrado que somos constantes, que nos importa, que esto no es solo un nombre bonito». Álvaro asintió. Su mirada se perdió entre los chicos que corrían por el patio, algunos riendo, otros concentrados en sus tareas. Sintió que había llegado a un punto en el que el dinero que una vez había ganado se había convertido en algo mucho más valioso, un vehículo para crear impacto, para transformar vidas. La riqueza material ya no era lo importante. Lo era el propósito, el compromiso y la capacidad de generar un cambio real. Durante la mañana, recibieron la visita de varios voluntarios nuevos, maestros, psicólogos, artistas y jóvenes universitarios interesados en colaborar. Javier les explicó las actividades de la semana, mientras Álvaro se encargaba de los detalles administrativos, asegurando que cada donación, cada recurso y cada actividad estuviera organizada y documentada. La coordinación entre ellos era perfecta. No era solo una colaboración profesional, sino un trabajo en equipo cimentado en años de experiencia, aprendizaje y reconciliación. «Álvaro», dijo Javier mientras caminaban por uno de los pasillos, observando las aulas y talleres, «esto no es solo un proyecto, es una parte de nosotros. Cada decisión que tomamos, cada esfuerzo que hacemos, tiene un reflejo directo en estos jóvenes. Y creo que eso nos hace mejores. No solo como hermanos, sino como personas». Álvaro se detuvo y lo miró con seriedad. «Sí, nunca había entendido del todo lo que significa la responsabilidad hasta ahora. No solo por el dinero, ni por la fama que podría traer. Por algo mucho más grande. La oportunidad de marcar la diferencia». Durante la tarde, se organizaron talleres de música y arte, así como clases de refuerzo escolar. Los jóvenes participaron con entusiasmo, algunos tímidos al principio, otros desbordando energía. Javier y Álvaro se turnaban entre supervisar, enseñar y motivar. Cada sonrisa, cada avance, cada gesto de gratitud de los chicos reforzaba la convicción de que lo que habían construido juntos era mucho más valioso que cualquier cifra monetaria. «¿Sabes qué me impresiona más?», dijo Javier mientras descansaban por un momento en el patio. «Que todo empezó con un secreto, con un juego que tú ideaste para probar a tu familia. Y mira dónde estamos ahora. Esto es tangible, real y, sobre todo, auténtico». «Sí», dijo Álvaro. «Nunca habría imaginado que mi miedo a perder a alguien terminaría transformándose en esto, en un propósito que nos une y ayuda a otros. Y eso me hace sentir completo». Al caer la tarde, la fundación organizó un pequeño evento para los jóvenes y sus familias, con música,
juegos y talleres abiertos. Los chicos mostraban sus trabajos, los padres conversaban con los voluntarios y los dos hermanos recorrían el lugar, atendiendo dudas y escuchando historias. Cada relato de superación, cada agradecimiento espontáneo, cada sonrisa, reforzaba el sentimiento de que todo había valido la pena. Después del evento, cuando todos se retiraron, Álvaro y Javier se sentaron en el patio vacío, rodeados de materiales de pintura, cuadernos y restos de talleres. La brisa del atardecer acariciaba sus rostros, y la ciudad parecía descansar a su alrededor. Ambos miraron el edificio, el lugar que habían transformado, y comprendieron la magnitud de lo que habían logrado. «Nunca revelé a nadie que gané la lotería», dijo Álvaro finalmente, rompiendo el silencio. «Ni siquiera a los voluntarios ni a los profesionales que nos ayudan. Era importante que esto fuera auténtico, que dependiera de nuestra intención y esfuerzo, no de la fortuna». Javier lo miró con una mezcla de asombro y respeto. «Eso lo hace aún más valioso, porque todo lo que hemos construido depende de nosotros, de nuestra constancia, nuestra visión y nuestra honestidad, no del dinero». Álvaro asintió, sintiendo un peso desaparecer de sus hombros. Durante años, había temido que la riqueza corrompiera las relaciones, que revelarla destruyera la verdad de quienes se preocupaban por él. Ahora comprendía que la verdadera riqueza estaba en la confianza reconstruida, en el propósito compartido y en la capacidad de generar un impacto que trascendiera sus propias vidas. Se miraron en silencio, reconociendo que, aunque habían comenzado desde diferentes lugares, con heridas y secretos, ahora estaban juntos. No como niños, no como adolescentes inseguros, sino como adultos que habían aprendido a priorizar lo que realmente importaba: la familia, la confianza y la acción consciente para cambiar el mundo. Mientras el sol se ocultaba y la luz dorada se transformaba en sombras largas, ambos sabían que el viaje apenas comenzaba. La fundación seguiría creciendo, los jóvenes seguirían llegando y la relación entre ellos seguiría fortaleciéndose. Pero la certeza era inquebrantable. Habían transformado un secreto en un propósito, un juego en compromiso y un premio en una herramienta para cambiar vidas. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, Álvaro comprendió algo fundamental. El mayor premio no había sido dinero, sino la oportunidad de redescubrir quién era, quiénes eran los suyos y cómo podían juntos construir un legado que perdurara. La brisa nocturna entró por las ventanas abiertas, y ambos se sentaron en silencio, contemplando el patio vacío y las luces de la ciudad parpadeando a lo lejos. El futuro estaba lleno de posibilidades, y esta vez lo enfrentarían juntos, con la certeza de que su secreto más grande había dado lugar al propósito más profundo.